Buen día, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy les presentaré la actividad 1 de la unidad 2. Mi nombre es José Rodrigo Elizondo Rodríguez y les expondré reflexión respecto al uso del transporte. Para introducirlos, les mostraré en la siguiente exposición el crecimiento del Estado de México a partir de las épocas de 1920 hasta el 2020, centrándonos en el aspecto económico, social, dando énfasis a sus vías de comunicación, terminales de pasajeros y puertos aéreos. El Estado de México, un estado que se fundó el 31 de enero de 1824, que actualmente cuenta con 125 municipios, empezó a tener un crecimiento de su economía para 1920 un poco bueno, aunque un poco rezagado por las mismas contrariedades que se tenían en ese momento en el país, ya que apenas habíamos salido de una revolución y se tenía una constitución nueva. Para sus momentos, de 1900 a 1950, México en su sector primario tenía un gran impulso hacia la agricultura, la que ha proporcionado más a su Producto Interno Bruto, con 93.98 millones de pesos de 1950. En esa misma fecha, el sector secundario de la transformación daba 141.30 millones de pesos, siendo una de las industrias que más generaba ingresos al país, al Estado. En su zona terciaria, el transporte apenas daba 13.91 millones de pesos. En los comercios y servicios daban 106.48 millones y el gobierno apenas daba 4.87 millones. De aquí, para 1985, en un momento donde el país sufre un terremoto, la explosión de San Juanico y una sobreinflación que dio con él hacia quitar los 3 ceros, el Estado de México tuvo un gran rezago, perdiendo grandes puntos porcentuales en varias de sus industrias o no alcanzando los puntos que se consideraban para el Estado. En el transporte, almacenaje y comunicaciones tuvo una pérdida de 0.27 puntos porcentuales. Ya para decir la economía en la actualidad, también la sociedad, donde se viven momentos un poco más tranquilos del 2000 al 2020, el Estado de México es uno de los grandes productores de piezas automotrices, alimentos y bebidas, químico farmacéutico y también en la zona turística. También el Estado de México es la segunda economía que genera más al Producto Interno Bruto del país. También podemos ver que las empresas ayudan a generar más Producto Interno Bruto. También somos exponencia en los almacenes y en las logísticas. La agricultura también ayuda al Producto Interno Bruto y a la generación de alimentos en nuestro país. Para terminar, el Estado de México cuenta con los transportes como los aeródromos, aeropuertos y las bases militares. La base que se encuentra en Zumpango, que también podría ser la sede del nuevo aeropuerto. En Atizapán, en Toluca, son los aeropuertos del estado, y los aeródromos se encuentran en Tepoztlán, en Amecameca y en Valle de Bravo. El estado cuenta con terminales férreas
una de las cuales se encuentra en Cuautitlán, Naucalpan, Teotihuacán, contando con 35 estaciones. Y México, al ser un estado centrado, tiene grandes carreteras, de las cuales podemos ver que las principales son las líneas rojas, secundarias, se puede ver cómo entran con las líneas anaranjadas, y las demás carreteras, cuota de 4 carriles, como podemos ver en la simbología, y cómo atraviesan todo el estado. Para concluir, he dado que en mi investigación he podido ver cómo la economía del país ha cambiado los sectores de industrias y ha actualizado junto con sociedad, también la importancia de su economía para el crecimiento del estado, y el uso del transporte que ha aumentado con ello la calidad de vida, y también con eso le ha dado una evolución mayor a la economía, y con ello la calidad de sus ciudadanos se ha habido mejorada. Sin más, también me parece intrigante el conocer a mi estado, ya que como habitante desconocía mucho de lo que se hacía, de cómo era la economía y de cómo sobrevivíamos ante el estado, ante el país. Gracias por su atención.